bimestre. Calendario. Los días calendarios los va a tomar el sistema sumando los días de los meses pasados. Suponiendo en este ejemplo, se considera el bimestre de enero y febrero. Entonces, yo tengo que sumar los días de enero, que son 31 días, más los días de febrero, que son 28. Y esto me va a dar los días del calendario. Si fuera a lo mejor, ¿quién me habló? Perdón, ¿no serían 29 si vamos a utilizarlo para la de 2020 o va a ser el 2021? No, ese se está usando para el 2021. Ok, Pero gracias. es una buena observación lo que comenta Oscar. Si fuera un año bisiesto, o ahorita a lo mejor que nosotros estamos usando el año 2020, es 31 días más 29, ¿no? Aquí sería diferente, ya no serían 59, ya serían 60 días, ¿vale? Nada más dividen su sueldo entre los días que tienen, los días de calendario o del bimestre. Con eso es suficiente para que saque el salario diario variable. Si yo fuera a tomar a lo mejor el bimestre, que es de marzo y abril, por ejemplo, ¿cuántos días tiene marzo? Igual 31, creo, ¿verdad? Y abril también 31, ¿sí? En el año marzo tuvo 31. ¿Okay? Entonces aquí me van a salir 62 días, ¿no? Ya no serían. Abril tiene 30 días, profesora. Ay, gracias. 30 días, ¿ok? Entonces aquí tendrían 61. Dependiendo qué bimestre es el que ustedes van a obtener, es como el sistema les va a acumular los días. Esto cuando le realizan por medio del acumulado de días del calendario. ¿Okay? Para cuando lo hacen acumulado de días trabajados, entonces aquí se considera lo siguiente. Ustedes van a tener ciertos días al periodo, ¿no? Cada periodo tiene un número de días. Nuestro periodo quincenal, vamos a suponer que en este año del 21 tiene 15.2083. ¿Okay? Esto se debe de multiplicar por el número de periodos durante el bimestre. Como tenemos 2 quincenas en cada mes, serían 4, ¿no? En los 2 meses. Y nos va a dar un total de 60.83.32 más o menos. Si yo tuviera una nómina semanal, primero debo de tomar o sacar los días de periodo. ¿Cuántos días son al periodo de manera semanal en este año? Los 365 días lo van a dividir entre 52 semanas. Esto nos da un total de 7. ¿Qué? 0.384. Ok, 0.384. Esto se va a multiplicar por el número de periodos que tenga el bimestre. Hay veces que, por ejemplo, nosotros en un mes tenemos 4 semanas o 4 periodos semanales y en otros meses tenemos 5, ¿no? Suponiendo que sea enero y febrero y en ambos periodos o en ambos meses tenemos 4 semanas, entonces aquí lo voy a multiplicar por 8. Sumo las semanas que va a haber en febrero y las semanas que va a haber en enero y me va a dar 8 semanas. ¿Okay? El importe total de esto me va a entregar los días del periodo. ¿Cuál es el resultado si ustedes multiplican los 7.384 por 8? 56.3072. Gracias. Este valor que son 56.3072 se va a colocar aquí y se va a dividir entre lo que ganó el trabajador en el bimestre dividido entre los 56.3072 días. ¿Okay? Para tener lo más exacto el salario variable, lo más exacto posible que se pueda. Mientras más exacto sea, más fácil en el momento que sea de manera anual, van a tener diferencias o de igual manera cuando suban su archivo de lo que es el ITSE dentro del sistema, no van a encontrar diferencias entre los salarios, ¿ok?
o en las cuotas. Si no lo hacen lo más exacto posible, puede tener una variación como de 2 pesos, 3 pesos, según sea el monto, ¿no? En el bimestre, entonces para que se considere de esa forma. Prácticamente de esa manera sacan el acumulado, ya sea por días trabajados o por días calendarios. Supongamos que yo lo hago por el acumulado de días trabajados y mi trabajador llega a tener una falta en el cual me va a afectar la parte de lo que es el cálculo del IMSS. Este tipo de faltas me van a afectar en los días trabajados. A lo mejor ya no tengo 15.2083, sino que ahora voy a tener a lo mejor 14.01 o voy a tener menos días. Aquí, de igual manera, el sistema va a multiplicar esos días que trabajó el empleado y lo va a multiplicar por los periodos que se tuvieron en ese bimestre. Ya no, puede ser que ya no me salga 60.83, a lo mejor me sale igual 56.30 o algún otro valor menor, ¿no? Aquí va a variar dependiendo cuánto fue lo que trabajó o cuánto fue lo que hizo el trabajador directamente. Y bueno, en el caso como tal, a lo mejor de los días calendarios, no me afecta en la parte de los días, porque lo estoy haciendo de acuerdo a lo que trae el calendario, pero va a afectar su ingreso, ¿no? A lo mejor no tiene 2,000 pesos, aquí va a tener menos, no sé, 1,800 pesos, cambia, obviamente, el momento en el que se hace el cálculo. Entonces, depende de cuál ustedes coloquen o qué configuración es la que quieran hacer, es conforme el sistema va a realizar los cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, la más recomendable a lo mejor pudiera ser esta. Ahora que si quieren considerarlo de acuerdo a lo que trabaja su empleado, considerarían la segunda opción, ¿vale? Bien. ¿Dudas con esta parte de cómo se saca cada valor? No, creo que no. Okay. Bien. Y al final, bueno, para sacar el SDI mixto no es más que la suma del salario fijo más el variable. Y les va a dar el SDI mixto. Eso es lo único que tendrían que hacer para la base de cotización mixta. Es de hecho la suma de los dos. Cuando ustedes entran al trabajador, van a revisar ese desglose y tienen dos apartados, ¿no? El salario fijo y el salario variable. Y en la parte de abajo les vamos a dar la opción para lo que fue el mixto, en caso de que se maneje. Miren. Aquí nos da el fijo, nos da el variable y nos da el factor de integración directamente del sistema. Aquí les va a poner SDI fijo más variable y nos va a dar el SDI original. Cuando es mixto, pues va a ser obviamente la suma de estos dos y aquí en el SDI es lo que va a obtener el trabajador. No dependiendo de cómo tengan la base de cotización. Si ustedes tienen una base de cotización variable en el trabajador, cuando hagan el cálculo, el sistema va a considerar el acumulado del bimestre. Si alguno de ustedes en algún momento dado, cuando dio de alta un trabajador con una base de cotización variable, no sé si llegó a pasar aquí, pero cuando se guarda, el trabajador les pide un salario diario variable, que es el acumulado. Este se los pide para que lo considere el sistema para el cálculo de esa nómina. Si no lo tienen o si en su momento no se capturó al momento de que ustedes capturaron el trabajador y se dio de alta, entonces tendrían que cambiar la configuración a que se coloque el calculado aquí manualmente y ya una vez que ustedes lo configuran, el sistema en automático les va a mostrar el cálculo de ese SDI, ¿no? ¿Sí? Nada más ponemos todos los datos que se necesitan para esa parte. Pero por lo regular aquí le ponemos el salario que va a ganar por día, si es que quieren trabajarlo por día. Y de igual forma, aquí en la parte inferior podemos cambiar el SDI, que ya no sea la base de cotización fija, sino que sea variable de hacer. Pero tendrían que considerar la configuración de la nómina para que les tome ese salario que se está capturando en ese momento y no les tome otro diferente. ¿De acuerdo?
¿Dudas? ¿Todo bien? Hasta ahora, todo bien. Gracias. De acuerdo. Bueno, con este cálculo que ven aquí, ustedes van a poder sacar el salario del trabajador. Les va a pedir dos. Uno es para que hagan el SDI fijo y el otro es para que hagan el variable. El mixto, pues bueno, es la suma de ambos, así que ahí no hay inconveniente. Vamos a ver si, déjenme ver al trabajador. Aquí está. Cuando ustedes le ponen una base de cotización variable, les va a pedir esto, el monto estimado bimestral que tiene. Esto es porque ustedes apenas lo van a dar de alta al trabajador y no trae un acumulado pasado de los bimestres anteriores, ¿no? Vamos a suponer que este trabajador, yo aquí le pongo, el bimestre pasado hizo 2,000 pesos, ¿no? Le voy a dar a aceptar y ya lo guardo. Ya cuando ustedes revisen el cálculo de ese trabajador, entonces se va a percatar de que le va a considerar ese acumulado pasado. ¿Okay? Si nosotros no se lo indicamos en su momento cuando se da de alta el trabajador, bueno, hay que hacer otra vez la configuración para que salga todo el importe, ¿no? El sueldo, etcétera, y nos desglose correctamente el SDI. Aquí tenemos un SDI de 32 pesos, más o menos, que fue el que nos salió aquí en el Excel. 32 pesos y un poquito, ¿no? Nos va a dar la parte variable, el 2,000 pesos entre los días del periodo, que son 61. Aquí nos están dando 61 días. Aquí tenemos 59, lo voy a cambiar a 61 y trae exactamente el mismo orden. Entonces, 32.79. Si se fijan, es lo mismo, es el mismo cálculo, solo que aquí la cuestión es saber en cómo está haciendo la configuración del sistema. Si yo cambio esta parametrización y en lugar de que sea por días del calendario, lo pongo por acumulados de días, de igual forma el sistema va a acumularle los días que elaboró el trabajador. Sobre los que elaboró va a ser el cálculo del SDI variable. Y si se fijan ahora el contrario, ¿no? El fijo en cero porque no tiene un sueldo fijo. A menos que nosotros le pongamos un sueldo fijo más la parte variable, cambiamos la base de cotización a mixta para que el sistema haga el cálculo tanto de la percepción variable como de el sueldo, ¿no? A este trabajador en específico, pues bueno, cuando ustedes hagan un trabajador con una base de cotización variable, deben de considerar que a este se le tienen que dar movimientos a la nómina porque el sueldo está considerado para los trabajadores que van a tener una base de cotización fija. Yo, por ejemplo, voy a ponerle comisiones y aquí en esta nómina a lo mejor que gano 2,000 pesos. ¿Okay? Ya sobre esto, el sistema va a hacerle el cálculo aquí y de igual manera va a generar el cálculo de acuerdo a la comisión que se tenga de ese trabajador en específico.
Pero de lo contrario, pues bueno, el salario diario integrado, por lo pronto, lo va a considerar de acuerdo al acumulado que tenga la nómina, o que tenga en el bimestre pasado. Aquí los días calendario del bimestre pasado y los días trabajados, para que cuando ustedes hagan este cálculo puedan tener los datos de los días. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Vamos a ver cómo se calcula el impuesto de ISR de manera mensual. Para este ejemplo vamos a tomar las tablas que tenemos en este año. ¿Se acuerdan de las tablitas que vimos en internet? Que teníamos la anual, la mensual y la del sistema. Ustedes la tienen de esta forma. Lo que es el límite superior, la cuota y el porcentaje. No tienen ese límite inferior. ¿Okay? Yo les decía que, bueno, esto no era muy necesario porque en su momento, cuando ustedes quieren trabajar con el cálculo de la nómina, el sistema va a considerar el mismo, el límite superior, ¿ok? Y el inferior, pues prácticamente es el mismo. Mande. ¿Quién me habló, Nancy? Ah, sí. Yo lo estoy viendo en la consulta en el sistema. No hay problema, pero las tablas que nosotros vamos a considerar ahorita van a ser las del 2021. ¿Ok? Otras se las pongo en pantalla para que las vean. Veinte 2021. Aquí están, miren. Las voy a abrir con bloc de notas para que las vean. Aquí están, ¿no? Aumenta un poquito la cuota, ¿no? Pero vamos a tomar estas que tenemos aquí, ¿vale? Estas son las tablas. Tenemos que trabajar con dos tablas. Una va a ser la del ISR mensual y la otra va a ser la del subsidio. ¿Okay? Son con las que se trabaja o las que va a trabajar el sistema de nómina. Cuando se hace un cálculo ajustado, bueno, ahí trabaja de igual forma el ISR mensual, el subsidio para el empleo. Y cuando se trabaja un cálculo anual, se va a considerar la tabla anual de ISR y de igual forma la de la mensual, ¿no? Para sacar la parte del periodo. De ahí en fuera, pues bueno, todas las demás tablas que se consideran dentro del sistema va basado en los cálculos. Uno es para el salario diario, otro es para la prima vacacional, etcétera. Pero para el cálculo del impuesto se consideran estas tablas dentro del sistema. Ahorita, por ejemplo, yo tengo aquí en un bloc de notas la de el ISR
mensual y la del subsidio al empleo. Bien, lo primero que deben de considerar es lo siguiente. El sistema de NOI va a sacar los cálculos mensuales. Siempre lo va a hacer mensual y al final del cálculo lo va a realizar de acuerdo al factor que se tiene. Ese factor lo va a dividir y va a sacar el impuesto del periodo en total. Okay. Primero se saca el impuesto mensual de acuerdo a las tablas y después se saca el impuesto de manera quincenal o durante el periodo. Okay. Entonces, lo primero que hay que considerar es los días de pago que va a tener el trabajador y cuál es su salario diario. Vamos a suponer que vamos a trabajar con el 2021. Tenemos al trabajador con 15.2083. ¿De dónde lo tomábamos? Bueno, igual es lo mismo. Los 365 días entre 12 entre 2. ¿Vale? El salario diario, bueno, es lo que va a ganar el trabajador. Y lo primero que se va a hacer es tomar o sacar el ingreso gravable del periodo. El ingreso gravable no es más que lo que va a ganar el trabajador al día, se va a multiplicar por los días del periodo, o sea, lo que tenemos durante la quincena, ¿no? En este caso serían 1,500. Perdón. Van a ser 1,500, son los 15,2083, lo van a multiplicar por, suponiendo que el trabajador gane 100 pesos. ¿Okay? Esto va a ser nuestro ingreso gravable del periodo. Después se tiene que sacar un factor de mensualización o un factor de integración, también se conoce como esa forma. Este pequeño factor les va a ayudar al final realizar lo que es dividir a lo mejor lo del mes entre el periodo que se tiene en la nómina y nos va a otorgar el ISR que se va a considerar en el periodo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, se están considerando tablas mensuales, no te van a dar un impuesto de forma mensual. Primero hay que considerar el mensual y después sacar el periodo quincenal. Hay tablas quincenales. Si ustedes tienen a lo mejor alguna tabla quincenal, esta parte de aquí se la saltan y nada más considera los días de pago para que se genere el impuesto como tal. ¿De acuerdo? Entonces, no es más que dividir 30.4 entre los días de pago. ¿De dónde saco este 30.4? Pues, es los el factor de 365 entre los 12, ¿no? Correcto. 365 entre 12, que es el factor de mensualización. Y los días de pago, pues de igual forma del periodo. ¿Okay? Aquí me equivoqué. Aquí para que lo considere el sistema. Aquí está. Este va a ser los días de pago. Okay. 20.83. ¿Okay? Y nos va a dar un factor de semanales por la cuestión de que son 7 puntos y pico el periodo. Y les va a dar un factor de 2 puntos y algo más o menos. Varía porque es para las nóminas semanales, es decir, con una quincena prácticamente casi tenemos 2 semanas, ¿no? Bien. Después se tiene que sacar la base gravable mensual y para sacar esa base gravable ustedes van a multiplicar el ingreso gravable del periodo, que se sacó acá arriba, por el factor que tienen aquí del periodo. Nos va a dar esta base gravable mensual. ¿Ok? Esta base gravable mensual que ustedes tienen aquí es el impuesto, es el ingreso que se va a considerar para las tablas. Ya una vez que ustedes sacan ese base gravable, van a utilizar las tablitas, ¿de acuerdo? En las tablas ustedes van a determinar en qué nivel se encuentra ese ingreso que tiene el trabajador. Por lo regular vienen así, nada más trae lo que es el límite superior en el sistema de NOI. Pero ustedes, hay unas tablas, bueno, no sé si en algún momento les ha tocado visualizar o ver otras tablas diferentes. Aquí tengo una, déjenla, la abro. Para que lo vean. Estas tablitas lo que van a hacer es que en el sistema, cuando ustedes estén trabajando,
o cuando ustedes estén viendo el límite inferior, límite superior, hay unas personas que se les hace más fácil revisarlo de esa manera porque tienen un límite inferior y un límite superior. En NOI siempre les va a considerar únicamente el límite superior. Pero, por ejemplo, miren, están estas tablas, aquí hay otras tablitas. Esas creo que son del 2019, si no mal recuerdo, o del 2020. Estas tablitas también funcionan. Aquí la diferencia con la de NOI es que tiene el límite inferior y tiene el límite superior. ¿Okay? Pero si se fijan, es la misma tabla. Aquí está, vamos a compararla con esta. Es exactamente la misma tabla, trae nada más el límite superior, aquí, límite superior, etcétera. ¿Okay? Que no, al final de cuentas, pues no pasa nada porque el límite inferior que se va a tener, si se fijan, se repite en el renglón siguiente. Por eso esta columna no la considera NOI, solamente el límite superior, que es el tope que tienen para poder estar dentro de ese rango. ¿Okay? Bueno, entonces, tomando como consideración esa tabla, ustedes tienen un base gravable mensual en donde, o de acuerdo a la tablita que tienen, en qué renglón entra ese ingreso de 3,040 pesos. De los que ven aquí, este es el ingreso mensual que va a tener la tabla. 644, 5,470, 9,614, etcétera. Cada uno de estos. Eso es para identificar. O si se les hace más fácil, esta tablita. Aquí nos va a decir entre qué rango pueden ustedes utilizar para que consideremos la base mensual del trabajador, que es de 3,040 pesos. ¿En dónde entra? En el primero, en el segundo. Ok, entra en el segundo porque el tope son los 4,900. Okay. Eso lo van a considerar de esta forma. A los 3,000 pesos le vamos a restar lo que es el límite inferior dentro del sistema. Ustedes le van a restar los 4,900 porque es un importe mayor. Perdón, aquí me equivoqué. Dentro de este. El límite inferior, 578.53. ¿Okay? Le restamos el límite inferior que tenemos y nos va a dar un resultado. Ese resultado lo vamos a multiplicar por un porcentaje. Siguiendo esta misma línea, vamos a buscar el porcentaje excedente y la cuota fija. El porcentaje es de 6,4. ¿Okay? Entonces aquí, ¿cuál sería el valor que tendríamos que considerar? Acuérdense que lo tienen que convertir a decimales. 0.06. 0.064. Ahí está. Bien, bien chicos. Después de esto les va a entregar lo que es el impuesto marginal y únicamente le agregamos la cuota fija. La cuota fija es de 11.11. Lo convertimos de igual manera en el sistema. O sea, que ponemos 11.11 y listo. Este impuesto que ven aquí de 168, considerando estas tablas, es el impuesto mensual que va a tener ese trabajador de ISR. ¿Okay? Una vez que ustedes sacan esto, se le tiene que hacer otro cálculo al trabajador. Hay una tablita que es para el subsidio al empleo. De acuerdo a la ley, bueno, actualmente se desglosa tanto el ISR como el subsidio al empleo, en caso de que así sea. De lo contrario, pues bueno, nada más se le hace la resta del subsidio al impuesto para determinar cuánto es en el movimiento del sistema. Si ustedes agregan o tienen un impuesto de ISR de 168.64, vamos a considerar o vamos a revisar si al trabajador le corresponde un subsidio. ¿Y cómo si le corresponde un subsidio? Vuelvo a tomar los 3,040 pesos que tiene el trabajador, pero ahora lo voy a revisar en la tablita del subsidio. ¿Ok? Aquí también tenemos un tope de ingresos en donde el trabajador me va a indicar, de acuerdo a su sueldo, cuál es el tope máximo que puede tener, ¿no? Para que un trabajador tenga subsidio,
en esta tabla, el monto máximo es de 7,382.33. Si el trabajador excede ese importe, ya no se le paga un subsidio. Este trabajador no lo excede, entonces nosotros tendríamos que determinar cuál es el subsidio que le corresponde. Él entra aquí, en este rango de 2,600 a los 3,400. Y este es el subsidio que le va a corresponder. Son 406.62 pesos. Yo aquí lo escribo, 406.62. ¿Y qué va a hacer el sistema? Al ISR que sacamos de manera mensual, le va a restar lo que es el subsidio, ¿ok? Se lo va a restar porque este es como si fuera una bonificación para el trabajador y nos va a dar un importe. Puede que salga negativo, puede que salga positivo. Si sale negativo, quiere decir que en el periodo el trabajador va a tener un subsidio. Si sale positivo, quiere decir que lo más probable es que ese trabajador tenga un ISR en el periodo. ¿Ok? Teniendo esta diferencia como tal o este excedente que va a tener el subsidio, únicamente sustituyo los valores. En el ISR mensual no tiene un ISR porque en el resultado de esta resta de aquí, el ISR se quitó, ¿no? Con los 406 pesos porque es mayor que el ISR. Entonces no me dio ningún excedente. Aquí nada más lo multiplico por el factor que tiene del periodo y va a salir 0. El excedente del subsidio, pues bueno, los 237.98 que me quedaron restantes, sobre eso lo voy a dividir el factor del periodo y me va a otorgar el subsidio del trabajador. Este subsidio es el que va a ir en la nómina. Este de aquí, este menos 119.05. Si el trabajador a lo mejor aquí hubiera tenido más alto el ISR, vamos a suponer que a lo mejor tiene 600 pesos de ISR y el subsidio no tiene 400 pesos, 406 tiene 200 pesos de subsidio. Nada más hacemos la resta y la diferencia va a corresponder dependiendo al impuesto. En este caso, el ISR es mayor que el subsidio. Por ende, aquí le va a corresponder un subsidio al trabajador, más o menos de 200 pesos y algo, porque este impuesto que está aquí es mensual, ¿ok? Y nosotros tenemos que sacar el del periodo. El del periodo se saca o se divide entre el factor que sacamos aquí previamente, ¿vale? Por eso es importante cuando ustedes realicen este cálculo, se saca primero de manera mensual y posteriormente lo dividen entre el factor. Se saca de manera mensual para saber si el trabajador va a tener o no un subsidio, dependiendo a los ingresos que se tengan en el mes. ¿Okay? Si no lo excede o dentro de lo que es el cálculo, tiene mayor subsidio que ISR, bueno, entonces en la nómina se le va a entregar un subsidio de 119.05 más o menos. Si tuviera más ingresos, a lo mejor que no ganara 3,000 pesos mensuales, ya con el factor, que a lo mejor el trabajador ganara 8,000 pesos, pues bueno, a lo mejor está en este rango de aquí, entre la cuota de 692. Pero al momento de que no va a corresponder subsidio, porque él rebasa el tope, entonces por ende le va a tocar un impuesto de ISR. Este es como un pequeño ajuste que se hace en las nóminas, pues para que el trabajador no salga tan perjudicado, ¿no? Y no pague demasiados impuestos al momento de que se realiza la nómina. Obviamente esta regla que nosotros tenemos que seguir, pues son los impuestos que vienen en la ley de ISR. Siempre cuando ustedes estén considerando esta parte, al menos en el sistema de nómina o de NOI, siempre les va a considerar tablas mensuales, siempre les va a considerar estos importes mensuales. Por eso aquí lo dividen al final entre el periodo. Es como dividir su impuesto casi entre dos, para que salga lo que es el impuesto de la quincena. ¿Okay? Siempre va a ser así, siempre. Si ustedes tuvieran una nómina, a lo mejor una tabla quincenal, las tablas quincenales pues igual se evitarían a lo mejor este cálculo aquí, porque ya no van a necesitar el factor, nada más van a dividir lo que es el ingreso del trabajador
Aquí no serían 3,000 pesos, sino nada más sería lo que son los 1,500, ¿no? Que vamos a tener nosotros en el trabajador, que sería este ingreso gravable. Y sobre este calculamos el impuesto. Aquí yo creo que tenía unas, me acuerdo que tenía unas tablas quincenales. A ver. Aquí está. Aquí miren, en esta. Aquí tengo tablas de impuestos. Hay, por ejemplo, ISR por 7 días, de 10 días, de 15 días. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo sacarían? Bueno, tomarían esa base gravable del periodo, porque es lo que gana el trabajador en el periodo. Esos 1,500, y sobre esos 1,500 harían o revisarían esta tablita. Aquí nos da de igual forma, iría dentro del renglón, tenemos nuestro límite superior, nuestra cuota fija y nuestro excedente de 6.40. Sobre este se va. Si se fijan, tanto lo que es el excedente como la cuota fija, perdón, el excedente, como tal, es muy parecido. De hecho, la cuota fija es prácticamente la mitad, ¿no? Lo que ustedes tienen aquí en la tabla mensual, lo dividen entre dos. Y pues bueno, se considera de igual forma el porcentaje idéntico. Hay algunas que cambian muy poquito, pero al final de cuentas hacen el cálculo, sea por la tabla quincenal o sea por la tabla mensual, sale exactamente lo mismo. Si acaso les va a variar unos decimales, pero dependiendo cuántos decimales ocupen en el Excel. Yo siempre les recomiendo que utilicen 4 decimales, en lo que va como tal a lo mejor los días del periodo, al factor, y ya, en cuestiones de los ingresos o la base gravable, usen 2, no usen tantos, para que el sistema lo realice de esa forma. ¿Por qué? Porque no ocupa precisamente estos decimales, ¿no? Ocupa 4 y también ocupa 2. Siempre se basa en esos. Pero si, por ejemplo, yo aquí le quito decimales a este factor, vean cómo cambia el cálculo. Ya no me va a aparecer 1.999, me va a aparecer 2. Y al momento de que yo haga la operación, ya me va a empezar a redondear ciertos montos. Esa va a ser la pequeña variación que ustedes pueden llegar a tener en un cálculo. Siempre consideren los decimales para que sepan en dónde está el retallo, el error. ¿Okay? No, y siempre les va a mostrar 4 decimales y 2 decimales en los ingresos. En cuestión de las cuotas y todo lo demás, se va a basar aquí en las tablas. ¿Okay? Todas las tablas que tenemos son de 2 decimales, si ustedes se fijan, porque así nos indica la ley, ¿no? 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. Entonces, siempre lo va a hacer por esa manera. Pero en cuestiones de el factor que ustedes tengan o la parte gravable, a veces les considera o es mejor que les considere 4 decimales para evitar el redondeo y que no les esté dando un peso de más, 2 pesos, etcétera. ¿Vale? Aquí en el sistema, ya les había dicho en dónde se despliega el cálculo del ISR. Siempre lo van a ver del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, aquí. Creo que esta es una nómina quincenal, pero es especial. Sí. Me veré el ISR porque no les aparece. Este impuesto se puede desglosar para que ustedes sepan o vean cuál es el cálculo que tienen. Si por alguna razón algún cálculo está incorrecto o no les está mostrando los importes en la nómina, bueno, entonces pueden considerar o pueden revisar el cálculo de aquí del ISR. Lo despliegan con este icono y lo imprimen.
Y aquí les va a mostrar el cálculo que tiene. Cuánto es lo que está tomando de la base gravable, cuál es el factor mensual, etcétera. Y todo el cálculo que acabamos de hacer. El cálculo más difícil es identificar a lo mejor nada más la base gravable del periodo. Después de eso, esto de aquí es prácticamente el cálculo del impuesto. ¿Okay? Aquí nos va a determinar el cálculo mensual. Si ustedes se basan como tal en los límites superiores o inferiores, como se les haga más fácil, si les hace más fácil usar esta tabla que trae ambos, está bien. Y la otra, pues bueno, usar la que trae, ¿no? De cuentas nada más les va a traer el límite superior como máximo. Ya para sacar el inferior, pues es el mismo de un renglón anterior. Ustedes, si está el trabajador dentro del renglón, para restarle el límite inferior sería restarle los 4.910. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que sepan interpretar nada más la tabla, ¿vale? Ok. Bien. ¿Dudas con este cálculo mensual? No sé, creo que la mayoría o algunos de ustedes ya habían revisado esta configuración o este cálculo en Excel, aunque sea o manual. Sí, ¿Y con qué tablas trabajaron? ¿Mensuales, semanales, quincenales? mensuales y quincenales también. Okay. Que son las más comunes, ¿no? Las semanales y las quincenales, perdón, y las mensuales. Bueno, no y se basa en las mensuales. Por eso les va a pedir un factor del periodo. Pero al final de cuentas sale exactamente el mismo impuesto que en una nómina quincenal. ¿Okay? Bien. Vamos a revisar el ajustado nada más para que lo puedan ver. Y continuamos con los finiquitos. El cálculo ajustado se va a considerar de la parametrización de igual forma. Aquí, en donde dice tipo de cálculo. ¿Okay? Cuando es mensual, les va a considerar el que acabamos de revisar. Cuando es ajustado, les va a considerar este cálculo, en donde necesita el sistema traer un acumulado de todas las nóminas del mes. ¿Vale? Este ajuste se hace para que al final del año o al momento que ustedes hagan su declaración fiscal, concuerde con lo que se presenta en el SAT y también ayuda de alguna manera a los trabajadores a que al final del año no sea tanto el impuesto que se tenga que pagar. En algunas ocasiones, cuando ustedes hacen una declaración fiscal, les va a sumar todos los ingresos que tuvieron en el año, ¿ok? Todos los ingresos que tuvieron en el año, etcétera, y existen las tablas anuales, perdón. Las tablas anuales, al igual que las que estábamos revisando, va a tener igual un límite inferior, superior, etcétera, pero van a ser de manera anual. Estas tablas son las que se basa el sistema para hacer su cálculo al final del año. ¿Okay? Únicamente se calcula en la última nómina del ejercicio fiscal. El ajustado no, el ajustado se hace cada mes. Cuando trabajan nóminas quincenales, pues sería en la segunda del mes. Cuando trabajan semanales, sería en la cuarta o en la quinta semana del mes, dependiendo cuál es la que ustedes trabajen. ¿Okay? Por lo regular siempre es esa situación. Y tenemos los días del sistema. Es casi el mismo cálculo. La diferencia que va a existir aquí es la primera que va a tener la base gravable acumulada. ¿Okay? Es decir, lo que ustedes acumularon durante todas las nóminas. Y esto se lo va a sumar a la base gravable del periodo para que al final les dé la base gravable mensual. Sobre esta base gravable mensual, el sistema va a realizar el cálculo. Después de esto, les va a restar a esa base gravable mensual el impuesto que se obtuvo menos el ISR que se pagó en el mes anterior para poder obtener el del periodo. Es exactamente la misma temática o la misma situación, solo que lo importante es revisar el acumulado que ustedes obtienen o que traen de una nómina mensual, ¿no? El acumulado lo va a considerar de acuerdo a cada nómina. En este caso, nuestra nómina semanal. Miren, aquí tenemos 7 días y tenemos un base acumulado gravable.
Este de 5,800 es de todas las nóminas que se han tenido en el mes. Ok, su base gravable del periodo es de 1,463. Al sumar estos dos, nos va a dar 7,315. Esta va a ser nuestra base gravable mensual, que es la que vamos a utilizar para hacer exactamente el mismo cálculo. ¿Okay? Aquí va a considerar la base gravable, le va a restar el límite inferior, va a tener un excedente, lo vamos a hacer por el porcentaje y la cuota fija para determinar el impuesto mensual. Este impuesto, a ver, vamos a usar las mismas que estábamos usando ahorita. Aquí están. ¿Okay? Aquí tenemos 7,300. ¿Estamos en cuál? ¿En el cuarto o quinto? Cuarta o quinta línea de la tabla. El tercero. Correcto. Bien, sería la tercera línea. Entonces, aquí le vamos a restar el inferior que tenemos, que es de 4,910.19. Nos da el excedente. Este lo vamos a multiplicar por la parte de lo que es el porcentaje del excedente. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, está en porcentaje los 10,88. Si yo lo quiero convertir a decimal, de igual forma, nada más aquí lo modifico y lo pongo de acuerdo al otro cálculo que hicimos, ¿no? Ya sea que ustedes lo configuren así o ponerlo en decimal, dependiendo cuál es el que quieran. Hay veces que se pone el porcentaje para que ustedes identifiquen de dónde viene, ¿no? Pero si no, nada más lo cambian a decimales y listo. Les va a dar el impuesto marginal, después le agregan la cuota fija, que son los 288.33, y les va a dar un impuesto determinado. ¿Okay? Ese es el impuesto mensual que vamos a tener. ¿Vale? Bien. Después de esto, el sistema les va a pedir o les va a generar un ISR de la nómina. Para esto tienen que tomar el ISR que se acaba de considerar menos el ISR acumulado. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un acumulado de a lo mejor, no sé, 230 pesos, 280 pesos o 294. Este lo toman ustedes del acumulado, ¿eh? Ahorita les digo en dónde. Y nos va a dar de igual forma el ISR que tiene que pagar el trabajador. Esto sería como tal el periodo o el de la nómina mensual. Mismo tema, vamos a ir al subsidio. Primero restamos el ISR que sacó de la nómina menos el subsidio para el empleo. A este trabajador le corresponde el subsidio para los 7,000, ¿qué? 7,300. 15. Sí, Sí le toca todavía. Apenas. 7,315 apenas le corresponde. Son 217.61. 7.61. Ok, ahí está. Y bueno, como lo está restando aquí, si se fijan, el subsidio que le corresponde no le alcanza para cubrir el ISR, para restárselo. Le va a quedar un ISR muy pequeño de 73.34 pesos aproximadamente. Este ISR que va a obtener el sistema es de manera mensualizada, ¿de acuerdo? De igual manera tenemos un acumulado de subsidio para cuando ustedes tienen las nóminas pasadas, a lo mejor que no le tocó ISR, sino le tocó un subsidio, entonces consideramos el subsidio que en su momento se acumuló. Si no le corresponde subsidio o si el trabajador en su momento no tuvo un subsidio acumulado, pues nada más le ponemos 0. O que tuviera a lo mejor un subsidio, no sé, de 150 pesos, por ejemplo, le va a restar lo que acabamos de obtener en la tabla de este periodo, menos el que trae acumulado el trabajador, dándole el total del subsidio de 77.61. En dado caso que le corresponda. Si no lo trae acumulado o si no tiene un subsidio acumulado, se queda
en ceros de igual forma. Y el subsidio como tal, pues no tendría, dado que el sistema consideró que el subsidio al empleo no fue suficiente para que se le pudiera pagar un subsidio al empleo durante la nómina ajustada. ¿Vale? Es por esto que cuando ustedes consideren el acumulado en el sistema, siempre les va a mostrar la parte gravable y el acumulado. Una nómina que está al final del mes. A ver, 30 de enero. Primero tienen que ir a los parámetros de la nómina. Para que el sistema les haga el cálculo, tienen que cambiar aquí de mensual a ajustado. Si no lo cambian, les va a considerar el impuesto de manera mensual. Es importante que revisen eso antes de revisar su nómina. Después de eso, ya el sistema les va a ajustar el ISR. ¿Okay? Aquí, de igual forma, nos va a dar el subsidio, nos va a mostrar, perdón, el acumulado que tenemos de una nómina pasada contra el acumulado que tenemos en este gravable del periodo. ¿Okay? De igual manera, saca el gravable mensual y hace el mismo cálculo que se determina en su momento. Impuesto, a ese impuesto le determina o le va a restar el ISR acumulado. Este no trae ISR, entonces se queda con los 1,800 pesos de la nómina, 2,081, perdón. Y de igual forma con la parte del subsidio. ¿Okay? El subsidio nos va a ir dando un acumulado anual en el periodo. Ese acumulado, como tal, se va a guardar en la tablita del subsidio al empleo. En su momento, como este ya pasó los mínimos de 7,000, pues ya no le corresponde un subsidio, ¿no? Por ende también no le da un subsidio al empleo. Y en caso que el trabajador trajera algún subsidio al empleo acumulado, el sistema se lo va a colocar, pero de acuerdo al ingreso que tiene en esta nómina, no le corresponde un subsidio. El subsidio va a quedar totalmente en ceros. Si tuviera a lo mejor un acumulado de algún subsidio, aquí en el sistema se encontraría. Vamos a buscar un trabajador como este, por ejemplo, que tiene subsidio. Ok, pero eso es de las comisiones. Bueno, vamos a trabajar las comisiones de 2,000 pesos nada más. Igual va a ser su límite inferior, su subsidio, el impuesto, y le va a dar más o menos 102 pesos de ISR. No trae un ISR acumulado, pero a este trabajador sí le corresponde un subsidio. ¿Okay? Como le corresponde un subsidio, va a 406 menos 202 y le va a dar un subsidio aproximadamente de 304 pesos. ¿Okay? Ese sería el subsidio que trae este trabajador. Si no consideramos el acumulado que tiene el trabajador en la base gravable, aquí de ISR, aquí nos van a agregar el acumulado del periodo actual, el anterior y el anual. Por lo regular, cuando ustedes tienen un acumulado, aquí el sistema se los va a ir entregando. El actual, pues bueno, como es una nómina ajustada, les va a considerar lo que es su sueldo del trabajador y de igual forma el subsidio, el ingreso, perdón. Okay. Y en el anual, pues va a ser casi prácticamente el mismo, porque van a ir grabando. Estas como son las primeras nóminas de enero, es el mismo. Pero ya cuando sea nóminas de marzo, de mayo, etcétera, aquí va a variar únicamente el periodo anual, va a traer el del periodo anterior, que es el de la nómina anterior o la nómina pasada, y el anual. Cuando ustedes hacen o sacan ese ISR o el subsidio que le corresponda de forma ajustada, se va a considerar todo la base de ¿okay? Para que lo tome el sistema y haga el cálculo de acuerdo, pero a un acumulado. Si no hay algún acumulado, pues bueno, no tendríamos por qué realizar ese periodo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, en su práctica, ustedes sí tienen un ingreso gravable del periodo y tienen un ISR retenido anteriormente. Entonces, al resultado del ISR determinado que saquen de estos 16,000 pesos, se le va a restar 5,300 y el resultado va a ser el ingreso del ISR que va a tener aquí. Este ISR es el que se le va a restar al subsidio en su momento cuando ustedes lo calculen, pero como en este caso no traemos un acumulado,
a irse sobre el impuesto que trae, que lleva o que calcula el sistema. ¿Okay? No, casi nunca acumulan un ISR. Es muy raro, a menos que, por ejemplo, le corresponda subsidio y también no sé, unos 3 pesos de ISR, 4 pesos. Y si ustedes no le desglosan las percepciones y las deducciones de tipo cálculo, entonces el sistema lo va a acumular. Ese ISR que en su momento no se desglosó el recibo, se va a acumular para la siguiente nómina. Y así sucesivamente. En la nómina ajustada, cuando tenga todo el impuesto correcto, ese es el que va a tomar tanto el acumulado como el que viene directamente en el periodo. ¿Okay? Lo suma y sobre eso, pues bueno, va a ir haciéndose el cálculo. Es muy parecido, la única diferencia que va a existir entre uno y otro es que le va a pedir cálculo de un acumulado y en el ISR mensual no. Ahí nada más se considera el cálculo del trabajador en específico. Todo lo que gana en el periodo o en el mes, todo lo que gana en el mes es lo que se va a considerar. Y en el cálculo ajustado, aparte de que considera lo de el periodo, va a ajustar todo lo acumulado del trabajador. Porque en las nóminas que ustedes tienen del mes, si por alguna razón se le da un bono, se le da más sueldo, etcétera, va a haber variación en su acumulado gravable. Ya no va a tener a lo mejor el doble del sueldo, sino lo que va a hacer es, va a tener lo del sueldo y adicional las percepciones que tenía o que se dieron de más, ¿no? Eso pasa mucho o va a variar mucho cuando se le entreguen percepciones adicionales a su salario. Si el trabajador siempre ha manejado el sueldo, cuando hace el ajuste no va a cambiar el impuesto, va a ser casi idéntico al del periodo, porque pues trae un acumulado igual al que se va a manejar en el mes. Ahí no va a cambiar o no va a variar. También puede variar cuando sean nóminas semanales y que sean 5 periodos al mes, porque esa nómina en su momento va a tener un ingreso diferente al que ustedes tienen de manera ordinaria, ¿no? Pero se va más a las partes donde tienen percepciones muy variables durante el mes, que no solamente es el sueldo, sino que también les entregan bonos, que algún préstamo, algo, etcétera. Cosas que las percepciones van a afectar sus ingresos. Al final de cuentas, ese ingreso se va a considerar para el ajuste. Pero si ustedes no configuran aquí en los parámetros de la nómina, este tipo de cálculo nunca se los va a realizar. Si nada más lo dejan así mensual, que yo me imagino que todos ahorita tienen así configurado su sistema, no van a poder ver el cálculo ajustado. Tienen que entrar a cada nómina de fin de mes y hacer la configuración aquí. Ponerle ajustado y darle a aceptar. Igual ponerle ajustado a todas estas. Por ejemplo, entrar aquí a la del 31, a la del 29, 31, 30, 31 y así sucesivamente, para que les haga el ajuste. Es por eso que cuando ustedes o cuando al final de año, que muchas veces en la última nómina del año les ponen su sueldo, les dan sus vacaciones, les dan su prima vacacional y hay mucha gente que dice, también en esa nómina le voy a poner el aguinaldo. Cuando ustedes ven su cálculo y ven lo del ISR y ven lo del aguinaldo y ven todo lo que están ganando contra lo que les están reteniendo, es mucho. O al final de cuentas hay veces que ni siquiera ven esa ganancia, ¿no? O esa percepción dentro de su recibo. Pero es porque les están generando todo ese ingreso y ese ingreso se suma y al final les va a entregar el ISR. Ahí es peor porque tienen el ISR ajustado, que va a considerar el acumulado del mes, y aparte el ISR que tienes las percepciones extraordinarias que te están colocando en la nómina. ¿Okay? Ahí son diferentes impuestos. Entonces, por eso el sistema les va, y al final se suman todos y les va a dar un impuesto muy alto. Si pagaban a lo mejor 500 pesos o 800 pesos de impuesto y les van sumando todos en un periodo, al final de ese periodo van a terminar pagando a lo mejor hasta 1,500 de impuestos,
1,700 o más, ¿no? Dependiendo cuántas percepciones tenga. Los que más afecta su cálculo es una nómina ajustada, porque en la nómina ajustada se va a considerar todo lo que anteriormente ingresó al trabajador y adicional si se tuvo algún acumulado de un subsidio o de un ISR. Si es subsidio no hay problema, porque sobre lo que ya tienen les descuenta lo del subsidio que vienen acumulando y hace el ajuste y ya les da menos impuestos. Pero si es ISR, pues imagínense, ya no va a poder ser a lo mejor que paguen 160 pesos, tal vez les toque ya el doble de ISR, pero es por el ajuste que se tiene. Aunque este ajuste es recomendable hacerlo cada fin de mes, no es obligatorio, es una configuración que está sugerida por la autoridad. Si ustedes dicen, no, yo al final del año le voy a realizar lo que es su ajuste, ok, entonces está perfecto, nada más en todas las nóminas te va a ser mensual, como el caso de esta. Y ya nada más cuando llegues a la última nómina del año, le cambias el cálculo a la parte anual y realizas tu configuración, ¿no? Ya cuando tú veas la nómina, bueno, lo va a hacer mensual en el trabajador, pero pues adicional a esta parte va a tener todo el cálculo de tu nómina anual. Todo lo que tú percibiste en el año se va a acumular, se va a sumar y va a ir sobre las tablas anuales. Por eso cuando tenemos que pagar impuestos al SAT, a veces nos salen muchos impuestos. ¿Okay? Para las personas que son personas físicas o personas asimiladas. Si son trabajadores, la misma empresa les hace el ajuste. ¿Okay? Bien, aquí ya lo va a hacer por el ajuste anual. Para el ajuste anual necesitan hacer un factor anual, que son los días del año entre los días transcurridos, y nos va a tomar la base gravable anual que tiene por el factor para que tengamos la base gravable anual. Y sobre esta base gravable anual, pues va a realizar igual el mismo cálculo. Para esto va a tomar la tablita que tenemos anual. Que tenemos la anual. Esta. Aquí. Va a tomar de igual forma anual esta. Está. Ok. Aquí nos va a mostrar el ISR en el año y con base a este ingreso, pues se van a basar. Bueno, pues este sí está alto. Miren, por ejemplo, aquí este se va a basar en este renglón. Ok. Perdón, en este acá. Okay. Sobre ese, pues hace la cuota, ¿no? Le quita el excedente, de igual forma lo multiplica por el porcentaje y después por la cuota y saca el impuesto de gravamen acumulado. Pero si yo en esta nómina se me ocurre, aparte de lo que normalmente trabaja, le agrego más percepciones, entonces me va a dar un impuesto mucho más alto. ¿Okay? Únicamente van a hacer su reporte de el cálculo anual y aquí les va a mostrar todo el desglose del acumulado que tiene el trabajador al año. ¿Okay? Aquí le va a decir, acumulaste 135,000 pesos, pagaste este impuesto, ¿okay? No acumulaste impuesto, acumulaste este ISR, que se pagó, no tienes subsidio, tienes un ISR a cargo aproximadamente de 28.12 pesos. Esos 28.12 pesos se lo van a sumar al trabajador. Si su ISR era a lo mejor de 500 pesos, le va a sumar este ISR a cargo de 28 pesos. Y ya se ajusta en automático en esa nómina. Le va a poner 528. Pero si es un subsidio, como el caso de aquí, que tenemos en este acumulado, en el caso de Mariana, a ella se le va a entregar este subsidio. Y si en esta nómina le sale un ISR, lo único que va a hacer el sistema es restarle a estos 744, le resta 300 y le va a dar lo que sobre, es lo que se le va a cobrar de impuesto. Dependiendo cómo esté la configuración y qué tan acumulado traiga el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, si acumuló, en una nómina acumuló un subsidio
ese subsidio, a lo mejor como no se pagó, esto es lo que pasa cuando ustedes no desglosan una nómina ajustada. Como no se pagó, se va acumulando. Al final del año toma este acumulado y se lo resta a la parte gravable del ISR, ¿ok? Se lo resta y ya una vez que se lo resta, pues le va a dar el acumulado final. Si por alguna razón, como no se excedió como tal en esa parte, le toca o le corresponde un ISR a favor, pues estos 154 pesos se los va a restar al impuesto de ese periodo que le corresponda. ¿Okay? Pero eso es cuando ustedes no ajustan las nóminas. Aquí les va a ir acumulando un subsidio. Aquí tenemos, por ejemplo, Daniela acumuló 4,600 pesos de subsidio. Y de igual forma, tiene un acumulado de ISR. Hace el ajuste y de acuerdo a esto le consideran. No tienes ni tampoco ISR a cargo ni a favor. Quedas, digamos que, el o ceros. Para acá tenemos otros que acumularon un ISR. Esto es cuando por lo regular no se les cobra el impuesto o no se ajusta. Si no se ajusta el impuesto, también va acumulando el ISR. Y ese ISR que va acumulando muchas veces llega a ser algo pues contraproducente para el trabajador, porque como no se está haciendo el ajuste correcto, al final del año va a tener una diferencia en esa parte y le va a terminar cobrando un ISR a cargo. Eso casi siempre pasa cuando no se le retiene lo suficiente al trabajador o en su momento la nómina no se ajusta. Ese es el riesgo que corren cuando ustedes no colocan aquí en los parámetros de la nómina el ajuste en el tipo de cálculo, en las nóminas finales del mes. No pasa nada, no es obligatorio, no es algo que se exija, pero si no lo hacen al final del año tendrían esas diferencias en su nómina anual, no tanto en la parte del periodo, sino en la nómina anual. Y si a un trabajador le salió un ISR a cargo de 300 pesos y luego el ISR que paga en el periodo a veces llega a pasar que es de 180 pesos, entonces le está saliendo un ISR negativo. ¿Okay? Ese ISR a cargo se le tiene que retener al trabajador. Tiene derecho a que se le retenga las nóminas posteriores a lo que es el ejercicio fiscal o el cierre del ejercicio, si es que no le alcanza el impuesto para que lo pueda ajustar, ¿no? En lugar de ahora de que al trabajador le toque pagar 150 pesos, ahora va a tener que pagar 500 pesos de ISR. Entonces, lo que se hace es, en ese ISR hay una deducción de ajuste y nada más le pones ajuste de ISR y le vas descontando en cada nómina el impuesto, como si fuera una parcialidad. El impuesto que tú tienes a cargo, como a lo mejor y no puedes pagarlo todo en la misma nómina o para que no sea tan pesado, lo que se hace es poner esa deducción como ajuste, indicando que ese monto que se le está descontando es el ajuste anual del ejercicio pasado y se va viendo en cada nómina. Esa pudiera ser una opción para no llevar tan afectado al trabajador, ¿no? Para que si se lo van a descontar todo en esa nómina, pues también es válido. ¿De acuerdo? También puede llegar a pasar que sea por eso. ¿Bien? Así es como el sistema les va a considerar esos acumulados. Si se fijan, la parte ajustada es la que más llega a afectar en su nómina o en su trabajador. Si no se ajusta, únicamente considera esa parte que al final de año pueden tener esa problemática. Y ahí depende cómo ustedes vayan a manejarlo. A la vez es inversa, a lo mejor dicen yo lo que se va a salir de ISR a favor, entonces al trabajador no se lo pago en la última nómina, sino se lo pago en la nómina de enero. Entonces, también es válido, pero deben de considerar ambos escenarios, tanto del negativo como el positivo, o el cargo o el favor. Cualquiera de los dos puede presentarse de esa manera. ¿Okay? Si ustedes configuran su nómina con las percepciones correctas y la parametrización, no deben de tener inconvenientes al momento de que estén teniendo el cálculo del impuesto. ¿Vale? Okay. ¿Alguna duda, muchachos?
el ajustado, el ISR ajustado. ¿No? Me parece que no. Ok. Bueno, vamos a ver los finiquitos por último para que ustedes puedan trabajar en su Excel. Y vayan viendo esos cálculos, ¿no? Finiquito, en el sistema hay dos formas de hacer un finiquito. Una renuncia voluntaria y una rescisión de contrato. En las rescisiones de contrato hay dos tipos, la que es por contrato por tiempo determinado y contrato por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En un finiquito, ustedes se les entrega un sueldo, un aguinaldo, unas vacaciones, si no se han disfrutado, prima vacacional y la prima de antigüedad, en caso de que aplique, ¿ok? Para que ustedes puedan tener derecho a lo que es la prima de antigüedad, obviamente tienen que llevar cierto tiempo dentro de la empresa. Y ese tiempo que se va a tener en la empresa como tal, ese es el que se va a considerar para la prima de antigüedad. ¿Okay? ¿Cuál es el mínimo de años de servicio para la prima de antigüedad? Un año. Está bien, ¿no? ¿Cuánto? ¿10? ¿Quién más dijo? 20. 15, ¿no? 20, 10. ¿Quién da más? 15. 15. ¿Quién más? ¿Los demás habían escuchado hablar de la prima de antigüedad? ¿O no? Son 20 años, ¿no? ¿20 años? 20, 10, 15. Me dijeron muchos. A ver, levante la mano quien dice 15 años. Liliana, Brenda. 8, 10, 11. Los que dicen que son 15, 10 años también dijeron por ahí. 12, 4, 3. 1, 2, 3. Okay. ¿Y los demás optan por la última opción o tienen alguna otra sugerencia? Bien, pues bueno, el monto como tal o los años mínimos de servicio que necesitan para la prima de antigüedad, de acuerdo a la ley, deberán ser 15 años. ¿Okay? Si el trabajador tiene como tal ese número de años dentro de la empresa, bueno, pues entonces tiene derecho a la prima de antigüedad. Cuando se trate de una renuncia voluntaria, se debe de agregar. Si se hace un finiquito por a lo mejor alguna rescisión de contrato, pues ya en un momento nosotros lo que tendríamos que hacer es agregar el finiquito de las prestaciones de ley más la parte de lo que es su indemnización. ¿Okay? Esa es la diferencia que puede existir entre una renuncia voluntaria o una rescisión de contrato.
Por lo regular, siempre ustedes que van a hacer una renuncia, les entregan ese tipo de percepciones, pero se realiza la parte proporcional que tienen laborando en la empresa, ¿no? Suponiendo el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, eso a lo mejor, si ustedes no han tenido el aniversario o a lo mejor cumplían su aniversario después a la fecha del finiquito, pues se les tiene que pagar por ley la parte proporcional que se tiene en esa renuncia. ¿Okay? Tienen que sacar los 5 cálculos, porque obviamente va a tener prima de antigüedad este trabajo. Y nosotros lo vamos a realizar de esta manera. Necesitar son los días del año, los días del periodo, el salario diario, los días laborados, los días de disfrute de vacaciones, las vacaciones no disfrutadas, los días de prima, las faltas, si tuvo faltas el trabajador durante ese año, los días de aguinaldo, fecha de alta, fecha de finiquito y los años de servicio, en caso de que vaya a tener esa parte de prima de antigüedad. ¿Okay? El sueldo, pues bueno, no es más que sacar lo que va a percibir en el periodo, ¿no? Si tuvo alguna falta, se le descuenta la falta y si no, va a ser su salario por los días del periodo, no hay más. En el caso del aguinaldo, tienen que sacar un factor que se llama número de días de aguinaldo. Esto es seleccionar o localizar lo que son los días que laboró en el año a su fecha de finiquito entre los días del año multiplicado por los 15 días de la percepción. Les va a dar un número de días de aguinaldo. Nada más eso lo multiplican por su sueldo. Este de días laborados los vas a sacar tomando en cuenta la fecha de la nómina, ¿no? Por ejemplo, para esta nómina, su finiquito fue el 15 de febrero. Tú le vas a sumar los 31 días de enero que tienes en el mes, más los 15 del finiquito, ¿no? Que termina la fecha baja el día 15. Y les va a dar los 46. Si tú te diste de baja en la empresa, a lo mejor a mitad de año, vamos a suponer que se va a finiquitar el 15 de junio. Entonces tú sumarías todos, los 31 de enero, más los 28 de febrero, más los 31 de marzo, más lo de abril, más lo de mayo, junio, hasta llegar a tu fecha de finiquito. ¿Okay? Para que te den la parte proporcional de tu aguinaldo, porque bueno, por lo regular, como todos sabemos, se da a fin de año. ¿Okay? Esta va a ser la parte proporcional que te corresponde de tu aguinaldo. En las vacaciones, nosotros tenemos días laborados, días del año, días de la prestación y los días proporción de vacaciones. Esto se le va a sumar los que no se han disfrutado para que les dé el número de días de vacaciones y el salario. ¿Cómo sacan los días laborados? Bueno, aquí es distinto. El sistema se va a basar en la fecha de renovación de sus vacaciones. ¿Okay? Si él cumple el aniversario el 16 de noviembre y su fecha de finiquito fue en febrero, se le tiene que sumar a partir de la fecha de renovación los días que tiene. ¿Okay? Serían los 16 días de noviembre que tiene ese trabajador, más los 31 de diciembre, de enero y de finiquito. Si este trabajador, a lo mejor su renovación de vacaciones fue, vamos a suponer que fue el 15 de diciembre. ¿Okay? Tú vas a sumar, o lo que vas a tener que hacer es sumar los 15 días de restantes de diciembre que quedan, los 16, días de diciembre que quedan, más los 31 de enero, más los 15 de febrero, ¿okay? Y te va a dar el monto de los días laborados, porque eso lo determina de acuerdo a la renovación de las vacaciones, para que lo saque de esa forma. Los días de prestación son igual, de acuerdo a su antigüedad del trabajador, que se le entregan. De ahí toma también la tablita de vacaciones. Aquí. ¿Ok?
Aquí nos dice los días de disfrute. Si tiene 25 años van a ser 22 días. ¿Okay? Y si no ha disfrutado sus vacaciones, que a veces es lo más probable, ¿no? También se ponen los días que no se han disfrutado para que les considere ese número de días y el sistema realice el cálculo del sueldo por los números de días de vacaciones. ¿Okay? Nos va a dar el monto de vacaciones. Con la prima vacacional pasa muy parecido. La diferencia es que va a tener aquí es que en lugar de multiplicarlo por los días de disfrute, se va a multiplicar por el porcentaje de la prima vacacional. Aquí ustedes lo configuran, lo van a multiplicar por el 5.5. Aquí se multiplica por el número de días. Así tal cual aparece, así tal cual lo tiene que colocar aquí para que se haga la multiplicación. Aquí no se modifica o no se cambia a porcentaje. Así tal cual aparece en la tabla, se debe de multiplicar, ¿ok? Porque lo estamos haciendo por número de días. Les va a dar la parte proporcional más la prima vacacional no pagada, igual los 5.5 días. Lo que salga va a multiplicarlo por su salario diario del trabajador. Eso nos va a dar el importe de la prima vacacional. Y por último, la parte de lo que es la prima de antigüedad, ¿ok? La prima de antigüedad nada más se saca por los años de servicio, multiplicarlo por los días que le corresponden por ley, por el número de 2 sumas que se tienen que otorgar, perdón. Esto va a variar de acuerdo a lo que valga UMA, ¿no? Hoy en día o en este año es diferente el monto, pero aquí para el ejemplo usamos la de este año, 89.62. Nada más lo multiplican por UMAS y nos va a salir la prima de antigüedad. Eso, al final, para sacar el total del finiquito, suman este importe, ese de aquí, ese de acá, ese de aquí y este de aquí, para que les dé el total del finiquito. ¿Okay? Si fuera el caso de que al trabajador se le hizo un finiquito por rescisión de contrato, es exactamente el mismo cálculo que tienen aquí, pero se le va a aumentar la parte de la indemnización. ¿Ok? De acuerdo a la parte de la indemnización, bueno, aquí se tendrían que a lo mejor aprender algunos artículos que aplican para este tipo de indemnizaciones. Creo que en su guía vienen especificados. La verdad no recuerdo bien. Pero deben de venir porque viene la parte de los finiquitos. A ver. Sí, sí viene. Bueno, si no vienen, me avisan para pasarles una parte. Es que viene cómo se calcula, pero al principio. Ah, sí. Sí trae la descripción del cálculo y los artículos. Porque, bueno, de acuerdo a los diferentes artículos que pueden llegar a afectar, es para la parte de lo que es la antigüedad, ¿no? Como los trabajadores, por ejemplo, que tienen derecho a prima de antigüedad, de acuerdo a lo que son sus años, ¿no? Ya quedamos que son de 15 a más años de antigüedad. Para la parte de los que necesitan una indemnización dentro de lo que es el salario, y vienen otros para determinar esta cuestión de los 6 meses de la antigüedad, los mínimos de 3 meses de sueldo y el cálculo de la indemnización. Por ley, o bueno, cuando ustedes realizan una indemnización,
o les va a solicitar en la indemnización esta parte. Primero, la cuestión de los 6 meses del primer año, ¿ok? Este es otorgarle al trabajador, pues, 6 meses como tal de su sueldo. Este factor se saca solamente el factor del mes, los 30.4 se va a dividir por 6 meses. Lo multiplican por los 6 meses que se otorgan y les va a dar un número de días. Este número de días se le va a multiplicar al salario diario integrado del trabajador. Aquí se utiliza el salario diario integrado. Aquí no se utiliza el salario diario, ¿vale? Bien. Para la parte de lo que es la antigüedad, de igual manera por ley, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La antigüedad como tal del trabajador que se tenga, se le va a restar el factor de 1 para que se te entregue o se multiplique por los 20 días por año cumplido que tiene el trabajador. Este monto les va a dar un número de días por antigüedad y de igual forma se multiplica por el salario. Este lo voy a cambiar porque este debe de ir a general, igual que este. Ahí está. Para que nos pueda dar el monto por antigüedad que indica la ley. Y de igual manera aquí, un mínimo de 3 meses de sueldo. Hasta lo tomamos el factor del mes, lo multiplicamos por los 3 meses y otorgamos el número de días. Ese número de días se va a entregar para la parte del monto mensual de los 3 meses. ¿Ok? Y bueno, y al final, pues bueno, este sería el monto total de la indemnización. La suma de estos 3, aquí nos va a dar el monto total. Todo de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador. En el sistema únicamente lo hacen desde aquí, procesos de nómina, renuncia voluntaria al trabajador que quieran liquidar y le dan en aceptar. Muestra la ventana ya con los importes de acuerdo a la antigüedad del trabajador. ¿Okay? Y para la rescisión de contrato por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, les va a entregar 2 recibos, uno de liquidación y otro de indemnización. ¿Okay? Para el de liquidación, va a venir las prestaciones que hablamos en el primer momento. Para la indemnización, les va a entregar el cálculo de los meses. ¿Vale? Bien, chicos. Okay. Esta configuración que ustedes ven aquí es la misma que está en la tablita del Excel. En este de aquí. Esta pestaña de indemnización. ¿Vale? Dependiendo del salario del trabajador y los días que tenga en su antigüedad, pues bueno, se determina si le corresponde o no ese tipo de nóminas. Y ya cuando ustedes consulten al trabajador, van a tener 2 recibos, el de indemnización y el de finiquito. Aquí viene indemnización y liquidación. Cuando se renuncia, va a aparecer esto. Y cuando sea indemnización, va a aparecer aquí las prestaciones. ¿Vale? Entonces, en su Excel, ustedes van a tener estos datos para poder calcular esta configuración. Les voy a subir el cálculo que les falta del IMSS. El del IMSS no es difícil, pero se los voy a subir para que vean cómo se calcula, ¿ok? De dónde toma los datos el sistema y cómo lo pueden configurar en la parametrización. Lo subo para que puedan resolver la práctica del cálculo del IMSS, ¿de acuerdo? Para que ahorita ya los que tengan que abandonar la sesión lo puedan hacer. ¿Alguna duda, chicos? Muy bien. De acuerdo. Entonces, este Excel, chicos, estimadamente lo tenemos que tener listo a más tardar el día miércoles 16. A más tardar. Ya si lo entregan antes, me notifican para que lo revise. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay alguna El duda, Excel yo lo nada tenemos que más. subir a nuestra carpeta, profesor, de los equipos. Sí, el Excel igual lo suben a la carpeta de su equipo, por favor. ¿Okay? Y aquí ahorita les pongo el cálculo del IMSS, ¿vale? Para que se puedan guiar. Bien. Si no hay dudas, chicos, entonces los que ya tengan que salir de la sesión, adelante, y los escucho el día viernes. Profesor, mande.
Bueno, yo tengo un problema con mi sistema de NOI porque, bueno, no sé, que el fin de semana presté mi computadora y no sé qué le hicieron, la verdad, pero ahora que me la regresaron, cuando quiero abrir el sistema me parece que está dañado. Y no puedo abrir Hay que NOI. reparar tu sistema. Lo tendríamos que reparar para que puedas entrar. Ahorita, pues ya con esta práctica ya no van a usar el sistema, pero si tú quieres usarlo, te digo cómo se corrija el error que tú tienes. Ah, ok. Entonces ya no lo vamos a usar. No, los cálculos que se van a realizar los van a hacer en el Excel. En el Excel. Ujú. Ya en el sistema, lo último que hicimos fue lo de las nóminas especiales, Sí. ¿no? Lo del Ujú. PTU, aguinaldo y prima vacacional. Si ya Sí. no hay inconvenientes, o si ya esas prácticas ya las hiciste, lo que estamos viendo ahorita se va a ver solamente en el Excel. Ah, ok. Ok, Así que maestra. pues, Gracias. tú Sí. me comentas si en algún momento quieres que lo reparemos, la siguiente sesión te digo cómo hacerlo. Nada más descarga otra vez el ejecutable para que lo puedas hacer en la reparación. Ok. ¿Ok? ¿Se podría como borrar completamente el sistema de la computadora y ya después como volverlo a instalar? No, no es necesario. De hecho, nada más en el sistema, el error que te mandes porque a lo mejor se borró alguna carpeta o te falta algún archivo. Nada más lo que vamos a hacer es volver, como si lo fueras a volver a instalar. Se vuelve como a instalar desde cero y ya el sistema te va a detectar la carpeta y la base que tú tenías configurada. Eso no cambia. Ah, ok. El error que tienes nada más es porque te faltan algunos archivos. A menos que se hayan Ah, borrado todas las ok. carpetas, entonces no tendrías la información, pero fuera de eso no Sí. debería de afectar, ¿vale? Ah, ok. Pero Sí, si quieres me maestra. avisas la siguiente semana perdón, el viernes y te digo El cómo viernes. lo puedas corregir, Ok. ¿vale? Sí. Sí. Gracias. A ti, cuídate. Hasta el viernes. Gracias, Hasta el maestra. viernes, Bonita. chicos, que descansen. Hasta el viernes, maestra. Dale, ¿Ya profesor, pasó hasta luego. asistencia? Hasta luego. Disculpe. Ya la pasé. De acuerdo. Bonita tarde, maestra. Hasta luego. Igualmente, cuídense. Profesora, Hasta luego. disculpe, tengo unas Mande. dudas que tenía problemas con mi conexión al inicio y no había podido preguntar. ¿Cómo se supone que tendría que haber quedado lo de la prima vacacional en hoy? Es que no sé si lo hice bien. ¿Cómo debió de haber quedado en hoy? En hoy solamente vas a hacer en la aplicación de la prima, en la nómina que vayas a aplicar. Déjame entrar a su base porque no estoy en la base. Nada más al trabajador que tiene tu nombre es al que le puedes afectar la prima vacacional. Lo haces desde aquí nada más en vacaciones, seleccionas a tu trabajador o el nombre de tu trabajador y le pones a lo mejor que disfrute todos los días. ¿Ok? Pones aquí a tu trabajador. Aquí días de disfrute, tal cual te muestra el sistema, así lo dejas, solo lo guardas y listo. Se supone que si la configuración de la percepción está correcta, cuando tú entres a la nómina vas a ver esto, prima vacacional y vacaciones pagadas en todo caso, si es que aplica. Y si no aparece esto, entonces solamente revisaría la percepción que esté configurada de esta manera. Así como está. Es individual, SD, normal, fija, activando estas dos casillas para que te muestre la percepción. ¿Okay? Eso sería todo lo que tendrías que hacer en la nómina para que aplique en hoy. Si tú vas a hacer a lo mejor de los cálculos que están haciendo en el Excel, quieres poner uno en el sistema, entonces lo único que tendrías que hacer es dar de alta un trabajador con los datos que vienen ahí, con la fecha de alta que viene en el Excel, para que puedas ver el cálculo.
por ejemplo, aquí te dice los días de disfrute, etcétera. Tú aquí lo que puedes hacer es colocarle, buscar días de disfrute 16, nada más buscas cuánto es el mínimo para que puedas agregar un trabajador o colocarle el sueldo mensual y la fecha de alta en esa antigüedad. Solo así lo puedes ver. De lo contrario, pues no, en su sistema nada más afecta a tu trabajador, el que tú tengas, el que venga con tu nombre. Si cumples el aniversario, ¿no? Tienes por lo menos un año de antigüedad. Pues entonces para que te muestre la prima vacacional. Si no cumplieras el año, puedes tomar a cualquiera de tus compañeros para que se realice la prima vacacional en específico. Ok, gracias. ¿Vale? A ti, cuídate mucho. Hasta luego. que Hasta descanses. luego. Igualmente, gracias. Mande. Sí, estos cálculos. Nada más. Ya a lo mejor si quieres verlo en hoy, alguno de estos, a lo mejor y no das de alta al trabajador, pero puedes aplicar el movimiento, como el del finiquito ahorita, el del ISR, cámbiale el salario al trabajador a lo mejor y ya vas a ver cómo te aparece para que puedas ver si el cálculo está correcto. Si es que lo quieres ver en el sistema, ¿no? Pero si no, nada más sería en el Excel, ¿vale? ¿A ti? Solo yo tengo una duda. Dime, Alex. La parte de las vacaciones en el finiquito nos dijo que es con la fecha de renovación de vacaciones. Ese dato, ¿cómo lo sabemos? Bueno, es que estaba viendo el Excel que tenemos que hacer y pues creo que no está ahí o no sé si. ¿Cuál la fecha de vacaciones? Ajá, y la parte que está en verde. Ah, que ¿este de ahí- acá? Ajá, lo de los días laborados, ¿no? Se calculaba Ujú. considerando esa fecha. Sí, la fecha de renovación y la fecha del finiquito. Aquí en esta hoja no les puse la fecha de renovación. Según yo, no. No, pero puedes considerar la fecha de alta que renueva en septiembre, el 31 de septiembre. Y se habría que contar hasta el 31 de enero. Así es. Cuenta del 31 de septiembre, perdón, del 2019, que es cuando él renueva sus vacaciones al 31 de enero. Puedes tomarlo de ahí, Ok. ¿vale? Sí. Gracias, profesora. A ti. Iliana, voy a requerir un reporte de NOI, de lo que hicieron ahorita, de lo que han hecho en el sistema, más bien. Se los voy a indicar el día viernes. Como es un reporte, no va a haber problema al momento de que lo quieras obtener. Aunque se venza el sistema, vas a poder tener ese reporte. Ya si a lo mejor vence antes de esta semana, entonces te mando un mensaje para que lo puedas sacar. Exactamente cuándo vence tu sistema. Ok, 4 días. Ok, entonces el viernes te digo cuál reporte es el que voy a necesitar de su sistema. Y ya, lo subes nada más y eso sería suficiente. Los cálculos que estamos viendo ya no es necesario que los hagan en el sistema. ¿Vale? Muchas gracias. Mande. Sí. Les voy a pedir unos reportes de lo que han hecho ustedes en hoy, que ha sido lo de, pues, subir el Excel y todo eso, para ver los movimientos del trabajador y todo lo que se estuvo trabajando en la nómina. Voy a pedirles un reporte de cada uno de ustedes,
Okay. Voy a decir, por ejemplo, a ver, sácame el reporte de la nómina, por ejemplo, o el reporte fiscal, el cálculo anual. Lo van a obtener y este reporte que les dé el sistema, así tal cual, ustedes me lo van a mandar en Excel. Perdón, en PDF, perdón. Esto se pueden guardar en PDF. Entonces, así me lo guardan en PDF y nada más le pondrían su nombre y ya. ¿Okay? Para revisar los montos que tiene su sistema en específico. No van a ser muchos, van a ser como 3 reportes. Y eso lo sacan desde el sistema. Va a tener la información desde lo que ustedes hayan capturado. Ahí no hay tanto detalle con eso. Para registrar las últimas prácticas, porque esas nada más las hicimos en la clase, pero no, no se las registré. Pero con esos reportes las podemos registrar sin problema. ¿Vale? ¿A ti? Cuídate. Hasta luego.